En el caso de los asintomáticos, si el sangrado es muy persistente, pueden ingresar con anemia. Y en el caso de que los pacientes tengan la úlcera crónicamente o se localice en una región cercana al píloro o al duodeno, este, van a generar una estenosis, ¿no? Y entonces va a ocasionar un síndrome pilórico por la estenosis. Entonces aquí vamos a ver un caso clínico para recordar que una de las principales causas de enfermedad ulceropéptica son la ingesta de AINES, ¿no? Se trata de una mujer de 94 años con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca, demencia senil y que ha presentado una caída reciente hace 5 días, donde sufrió una fractura de costilla, ¿no? Y estaba recibiendo Celecoxib cada 12 horas por vía oral. A la semana de usar los AINES va a presentar 3 episodios de melena y anemia sintomática. Entonces, esta paciente ingresa con el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta y anemia, ingresa con hemodinámicamente inestable, ¿no? De 120 de frecuencia cardíaca, a pesar de ser hipertensa, ingresa con una presión de 180 y saturando 92, FIO 021, ¿no? Y aquí vemos también la urea, ¿no? La urea ingresa con una urea de 60, ¿no? Entonces, vemos que el paciente se le hace una endoscopía alta y se le encuentra una úlcera duodenal. Se le estabiliza la paciente, se le transfunden 2 paquetes globulares y continúa con los IVPs, ¿no? Las úlceras se encuentran en antro gástrico, bulbo duodenal, una úlcera Forres 3 de aspecto inflamatorio, posiblemente secundarias al uso reciente de AINES, ¿no? Pese a que es un COX-2 selectivo, ¿no? Entonces, con este hallazgo, en- no parece razonable realizarle una colonoscopia, ¿no? La causa de la melena serían las úlceras. Y se, y se indica que el paciente tiene que evitar el uso de AINES, inclusive COX-2, ¿no? O el uso de COX-2 debe ser aunado al tratamiento con IVPs, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones, doble dosis, al menos un mes. Y tenemos que ver el resultado de la biopsia gástrica. ¿Por qué? Para ver si tiene la presencia del Helicobacter pylori, y las úlceras que están en antro a veces pueden tener un riesgo de malignidad, ¿no? Entonces por eso se le ha biopsiado, ¿no? Se le hizo un test de ureasa, del que salió negativo, y la biopsia gástrica, ¿no? Entonces recordemos que los pacientes que ingieren AINES pueden hacer úlceras, a pesar de que sean COX-2, ¿ya? Entonces tenemos que recordar los objetivos de esta presentación van a ser que tenemos que ver que los AINES no solo van a dañar el estómago, sino también pueden dañar todo el tracto y del intestino delgado, o el intestino grueso, ¿no? Tenemos que conocer el mecanismo de daño de los AINES y promover medidas preventivas para el uso racional de los AINES principalmente, ¿no? Recordemos que los AINES, junto con los inhibidores de bomba de protones y las estatinas, son los medicamentos más usados en el mundo. Más de 30 millones de personas consumen AINES todos los días, ¿no? En nuestro medio hay una alta práctica de autoprescripción o de prescripción por profesionales no médicos, donde los AINES son los más usados. Entonces, y también se está esperando un incremento de enfermedades reumáticas, y con esto va a incrementar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINES son más usados frecuentemente en mujeres de edad avanzada, ¿no? El principal problema del uso de los AINES son sus reacciones adversas, ¿no? Especialmente las gastrointestinales, como ya hemos mencionado, ¿no? Dentro de las reacciones adversas gastrointestinales tenemos el dolor abdominal, las náuseas, anorexia, úlceras en el intestino delgado o en el intestino grueso, ¿no? También la anemia, sangrados gastrointestinales, perforación, estenosis, diarrea, ¿no? Causa de diarrea, también el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y el mecanismo por el cual generan su acción de daño a nivel de la mucosa gástrica o duodenal, principalmente es de las de la COX-1 constitutiva, ¿no? Donde al inhibir las prostaglandinas,
Estas prostaglandinas a nivel del estómago van a generar una citoprotección, ¿no? Porque van a aumentar la producción de moco, van a aumentar la circulación sanguínea y van a incrementar la actividad plaquetaria. Al no haber actividad plaquetaria, al no haber esta citoprotección gastrointestinal, van a generar mayor daño a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, los COX no selectivos generalmente van a tener mayor daño, ¿no? Y vemos aquí cuál es el mayor COX-2 no selectivo, el ketorolaco, ¿no? Y aquí tenemos que recordar algo que a veces los pacientes tienen la idea de que el uso de antiinflamatorios por vía parenteral, es decir, muscular o endovenosa, no les va a hacer daño, a diferencia que lo consuman por vía oral, ¿no? Entonces ellos se hacen inyectar pensando que no les va a dar el problema, los problemas de las reacciones adversas a nivel del estómago o el duodeno, ¿no? Pero es igual, el ketorolaco se va a distribuir por todo el organismo y va a generar el mismo daño, ¿no? Sea endovenoso o oral. Entonces, también tenemos que recordar que el daño de los AINES no solo es por la inhibición de las COX, también hay un daño independientemente de la inhibición de la formación de las prostaglandinas. Es decir, que tienen una acción tópica. Dentro de esta acción, los AINES pueden interactuar con los fosfolípidos de membrana de una manera de un efecto detergente, o sea, van a disolver los fosfolípidos de la membrana, van a aumentar la permeabilidad, van a favorecer el desacoplamiento mitocondrial, la fosforilación oxidativa, van a inhibir la unión no covalente de las COX-1 y COX-2, ¿no? Y también ya hemos visto el daño mediado por el COX mediado, ¿no? Entonces, y hay otros factores añadidos a la ingesta de AINES, como son la secreción de ácido, la pepsina, la infección por el Helicobacter pylori, y en el intestino delgado, la bilis y el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Ya hemos visto que pueden tener un efecto detergente los AINES, su acción tópica a nivel de la capa de fosfolípidos, tanto del moco como de las membranas celulares, ¿no? Esos son los efectos tópicos. También van a producir un desacoplamiento a nivel de las mitocondrias, favoreciendo la apoptosis, la muerte celular. Y al igual hay otros factores añadidos a esta inhibición de la COX-2, como la infección por el Helicobacter pylori, la hipersecreción de hidrogeniones, la pepsina, que van a provocar estas erosiones y estas úlceras, ¿no? Las COX, en la inhibición de las COX, va a provocar una isquemia microvascular, una disminución de la síntesis de moco, un aumento de la secreción ácida y una disminución de la actividad mitótica, o sea que no se van a reproducir adecuadamente las células. Y en el intestino delgado, lo mismo, ¿no? Favorecen la inflamación y van a haber otros factores como la bilis y el sobrecrecimiento bacteriano que puedan aunar el daño, ¿no? De los AINES, ¿no? Los AINES pueden dañar todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el colon, ¿no? En el esófago pueden provocar esofagitis, estenosis, úlceras esofágicas, en el estómago algunas petequias, erosiones, úlceras, en el yeyuno, úlceras, diafragmas, que vamos a ver más adelante, que son como membranas en el intestino delgado, o que pueden provocar inclusive estenosis, pueden provocar también enteropatía perdedora de proteínas, o sea, una causa de diarrea crónica o de diarrea, pueden provocar problemas de úlceras en el nivel del colon, diafragmas o colitis, ¿no? Este, Miren, es más frecuente el daño en el intestino delgado, solo que antes no se estudiaba el daño del intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado hemos empezado a estudiar el daño que producen los AINES cuando empezamos a evaluar el intestino delgado. ¿Y por medio de qué se evalúa el intestino delgado? Principalmente por lo que es la cápsula endoscópica, que es una cápsula que tiene unas cámaras y que va emitiendo las señales a un dispositivo externo que va a capturar todas las señales, todas las imágenes en video, ¿no? De todo el tránsito de esta cápsula. Entonces, cuando nos hemos puesto a investigar a pacientes que tienen hemorragia digestiva de origen oscuro o hemorragia digestiva oculta, que ahora se denomina hemorragia del intestino delgado, que quiere decir que son pacientes que han presentado anemia o han presentado un cuadro de hematoquesia o rastorragia o melenas, o sea, un cuadro de hemorragia evidente, y que en la endoscopía y en la colonoscopía están negativos, o sea, no hay un hallazgo de sangrado tanto alto ni bajo.
Entonces, estos pacientes se denominan hemorragia de intestino medio. Y para estudiar esta hemorragia, nosotros usamos la cápsula endoscópica, ¿no? Y mediante este estudio de cápsula endoscópica, hemos encontrado la asociación de la ingesta de AINES y la aparición de erosiones, como vemos en las imágenes, de úlceras o de membranas, ¿no? Miren como esta membrana que está señalada en flechas, que pueden generar estenosis, ¿no? Y sangrados, ¿no? Este es en el intestino delgado igualmente, miren, este es una cápsula endoscópica que se le hizo a una mujer de 63 años que seguía con diarrea a pesar de tener una dieta libre de gluten, ¿no? Que es una paciente con enfermedad celíaca. A pesar de tener la dieta libre en gluten, la paciente seguía con diarrea. Entonces se decide hacer una cápsula endoscópica y en la cápsula endoscópica se vio que ella, aparte de tener su problema de atrofia de las vellosidades, tenía este problema, ¿no? De membranas, de erosiones, de úlceras, que se dieron en relación al consumo de ibuprofeno y aspirina de esta paciente, ¿no? Entonces tenemos que recordar que los AINES provocan daño a nivel del todo el tubo digestivo, principalmente a nivel del intestino delgado, ¿no? Entonces, hay ciertos factores de riesgo que tenemos que recordar, porque según estos factores de riesgo, nosotros podemos decidir qué pacientes necesitan usar omeprazol o algún otro inhibidor de la bomba de protones junto a los AINES, ¿no? Y estos factores de riesgo son la edad, mayor de 60 años, la infección por el Helicobacter pylori, pacientes con hemodiálisis, pacientes que usan alta dosis o uso de múltiples AINES, pacientes con historia de injuria, de daño de úlceras, de enfermedad ulceropéptica, pacientes con uso de anticoagulantes, pacientes con uso de corticoides orales y pacientes con uso de inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Entonces, estos pacientes son los que van a tener más riesgo de tener complicaciones asociadas al consumo de AINES, ¿no? Vemos que, como mencionamos, el ketorolaco, al ser un COX-2 no selectivo, es el que va a producir más daño a nivel del tracto digestivo, ¿no? Igualito. Y aquí vemos que al añadir el esomeprazol junto con el AINES, ya sea el celecoxib, en el caso del daño de intestino delgado, va a aumentar el daño. El uso de IVPs junto al celecoxib. Entonces tenemos que recordar estos factores de riesgo, pero que son para el uso de antiinflamatorios, ¿no? Que los COX-2 van a causar más daño asociados al omeprazol en pacientes con sangrado recurrente. Entonces, los AINES ya sabemos que son los medicamentos más usados, los pacientes reumatológicos son usuarios crónicos, hay múltiples variedades de AINES y todos los AINES pueden causar daño en todo el tubo digestivo, ¿no? Hay un daño independiente, o sea, un daño COX tópico, como hemos mencionado. Los AINES más IVPs, como les mencioné, pueden generar más daño sobre el intestino delgado, sobre todo en los pacientes que hemos mencionado que tienen esos factores de riesgo. Entonces, en pacientes que tienen alto riesgo de tener esta enfermedad ulceropéptica, principalmente en el estómago, tenemos que erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Tenemos que desalentar el uso de la automedicación y usar el mínimo de dosis en caso lo tengamos que usar y el mínimo tiempo posible, ¿no? La otra causa principal de enfermedad ulceropéptica es el Helicobacter. Como ya sabemos, es un bacilo curvo gram negativo microerófilo flagelado, ¿no? Que es capaz de sobrevivir a la acidez gástrica. ¿Por qué? Porque produce la ureasa, ¿no? La ureasa que va a convertir la urea a amonio. Coloniza la parte superficial del epitelio gástrico, va a ir, por decirlo así, moviéndose a través del moco. La gastritis, y puede provocar, su cuadro clínico principal es la gastritis crónica asintomática, ¿no? O sea que no da síntomas, ¿no? Generalmente es por una respuesta inmune inefectiva. El Helicobacter pylori, como hemos dicho, lo más frecuente es que sea una gastritis crónica sintomática. Poco frecuente es la úlcera duodenal y más infrecuente es la úlcera gástrica y el cáncer gástrico. Y más infrecuente que eso es el linfoma, ¿no? Linfoma no Hodgkin.
Hay enfermedades asociadas, como miramos, el 100% va a desarrollar una gastritis crónica asintomática. El 10% puede desarrollar una úlcera, menos del 1% el cáncer gástrico y menos del 0,01% lo que es el linfoma, ¿no? Entonces, tenemos que ver para la clasificación de las úlceras, principalmente la clasificación de Forres, ¿no? Forres que nos dice que nos va a clasificar las úlceras en tres, ¿no? En Forres 1, Forres 2 y Forres 3. El 1 es el sangrado activo, el 2 son los estigmas de sangrado y el 3 es la base limpia. El sangrado activo puede ser arterial o en chorro, el 1A, o puede ser en napa o capilar o venoso en el 1B. Los estigmas de sangrado pueden ser un vaso visible, como vemos aquí, 2A, un coágulo adherido, el 2B, y una mancha negra, una base sucia, ¿no? El 2C. Y cuando ya es la base limpia se denomina 3. La úlcera, en casos de pacientes con úlcera duodenal, se debe erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? O sea, a pesar de que no encontramos el Helicobacter pylori, está la asociación que deberíamos erradicar el Helicobacter pylori en todos los casos de úlcera duodenal, ¿no? Y control por un test no invasivo, o sea, no es necesario hacer una endoscopía de control en caso de úlcera duodenal, pero en caso de úlcera gástrica sí debemos erradicar el Helicobacter pylori y controlar mediante una endoscopia digestiva alta a los 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque estas úlceras pueden tener un riesgo de malignidad o pueden estar asociadas a lesiones premalignas, ¿no? En caso de hemorragia digestiva alta y por úlcera péptica y Helicobacter pylori, vemos que los pacientes que no se erradica el Helicobacter pylori, la tasa de recurrencia es mayor del 60%, versus 6% si se certifica la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? En hemorragia digestiva alta no varicial, el uso de IVPs en altas dosis es lo indicado, ¿no? ¿Por qué se da inhibidores de bomba de protones en altas dosis? A ver, un voluntario para ver si están presentes. A ver, Eduardo. Sí, doctor. Sí, ¿por qué damos omeprazol o inhibidores de bomba de protones en altas dosis? El tratamiento de úlcera, ¿verdad? Puede ser para Porque, úlcera o puede ser para hemorragia digestiva alta. bueno, lo que tengo entendido es que se tiene que favorecer el sobrecrecimiento. O sea, el tratamiento contra el Helicobacter pylori es más efectivo en la fase de multiplicación. Entonces, No, no, pero estamos hablando en caso de hemorragia y de una hemorragia digestiva alta. bueno, en el caso de hemorragia Porque, no. o sea, ¿acaso vamos a dar el tratamiento erradicador? Solo damos los inhibidores de bomba de protones, como ya sabemos, 80 miligramos vía endovenosa, ¿no? En bolo. Entonces, ¿por qué le damos esa dosis? ¿Por qué damos inhibidor de bomba de protones a altas dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque, por el pH, ¿no? Porque va a ser un pH más neutro. Vamos a elevar el pH y entonces el pH va a ser más neutro. Y ya sabemos que todo nuestro organismo funciona en pH neutro. Entonces, si nosotros elevamos el pH, entonces va a favorecer la cicatrización, va a favorecer la agregación plaquetaria, va a favorecer una buena hemostasia, ¿no? Es por eso que las úlceras en el estómago sangran porque el pH es muy bajo. Entonces, al ser bajo no hay agregación plaquetaria, no hay adecuada hemostasia, no hay adecuada cicatrización, el paciente sigue desangrándose. Entonces, al incrementar el pH o al hacer el pH más neutro, entonces va a favorecer la cicatrización, la agregación plaquetaria y la hemostasia, ¿no? Entonces, paciente va a dejar de sangrar. Por eso es que el uso de inhibidores de bomba de protones en altas dosis es eficaz, ¿no? En caso de que no se solucione o que el paciente esté con sangrado activo, se tiene que realizar una endoscopía y de acuerdo al FORRES que nosotros hagamos, mira, del FORRES 1 al FORRES 2B, nosotros tenemos que hacer una endoscopía terapéutica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Del Forres 1, del sangrado activo, hasta el estigma de sangrado, que es el coágulo adherido, nosotros tendremos que hacer un método combinado terapéutico, ¿no? Ya sea una inyección con adrenalina asociado a termocoagulación o al uso de clips, ¿no? Este es el endoscopio, ¿no? Ya sabemos que la úlcera, la única manera de diagnosticar úlceras es a través de endoscopía, ¿no? El endoscopio tiene un canal
un puerto de trabajo donde podemos inyectar sustancias, colocar clips o incluso colocar sondas para electrocoagulación o el uso del argón plasma, ¿no? Aquí vemos úlceras. ¿Qué forres serían estas úlceras? Forres 3, ¿no? Base limpia, ¿ya? Entonces, tenemos que también saber diferenciar cuáles son las úlceras benignas y las úlceras malignas, ¿no? Las úlceras benignas generalmente tienen un borde liso, regular, redondeado, con una base plana, y la mucosa circundante va a mostrar pliegues radiales, ¿no? Pliegues radiales, ¿no? En cambio, las úlceras malignas generalmente tienen márgenes irregulares o sobresalientes y y a menudo son como una masa ulcerada, ¿no? Y los pliegues que rodean el cráter de la úlcera son a menudo nodulares, ¿no? No son regulares, no son radiados tampoco. Son irregulares y nodulares, ¿no? Como estamos viendo aquí en los gráficos, ¿no? La clasificación de las úlceras malignas, ¿con qué clasificación se hace? Con la clasificación de Borman, ¿no? Borman 2, Borman 3. La clasificación de Forres es para úlceras. Entonces, pueden ir, como hemos mencionado, del tipo 1 o el sangrado activo, del tipo 1 el sangrado activo, el tipo 2 o estigmas de sangrado y el tipo 3 ausencia de sangrado a base limpia, ¿no? Miren el riesgo. El riesgo es mayor desde el Forres 1 hasta el Forres 2B. En el Forres 2C casi es igual que el Forres 3, ¿no? Entonces, por eso la mayor parte de guías dice que del Forres 1 al Forres 2B, el paciente se tiene que quedar hospitalizado y recibir sus 72 horas de inhibidores de bomba de protones vía endovenosa. Y que dice que a partir del Forres 2C o el tipo 3, el paciente puede irse a la casa con inhibidores de bomba de protones por vía oral. Entonces, los objetivos del tratamiento de la úlcera, como ya hemos visto, es reducir la acidez gástrica, principalmente con los IVPs, proteger los cráteres de la úlcera con un revestimiento con citoprotectores, principalmente lo que es el sucralfato, eliminar factores ambientales como el tabaquismo y los antiinflamatorios y reducir el estrés, ¿no? El tratamiento médico, como hemos visto, ya son antiácidos, principalmente los IVPs, el sucralfato, y antes había lo que se llama el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando no existían los inhibidores de bomba de protones, recordemos que los bloqueadores de H2, o sea, la ranitidina, tienen un efecto de taquifilaxia. ¿Quién sabe qué es la taquifilaxia? La taquifilaxia quiere decir que el paciente va a perder el efecto, con el uso progresivo de los días, va a disminuir su efecto, ¿no? Entonces va a tener cada vez menos efecto. Entonces, una ranitidina ya al séptimo día no va a ser como usar una ranitidina en el primer día. En cambio, los inhibidores de bomba de protones no tienen ese efecto de taquifilaxia. Y los inhibidores de bomba de protones van a bloquear de manera irreversible la bomba de protones, la bomba de protones, ¿no? Pero esta bomba de protones se puede volver a sintetizar, ¿no? En caso de úlcera péptica refractaria, nosotros tenemos que ver la persistencia del Helicobacter pylori, si persiste el consumo de AINES, si el paciente es fumador o si hay una inadecuada inhibición de secreción ácida, ¿no? Entonces, en las complicaciones de las úlceras pépticas podemos ver la perforación a la cavidad abdominal y podemos evidenciarla con una placa donde vamos a ver neumoperitoneo, ¿no? Neumoperitoneo. Podemos apreciar ahí el signo de Hover, que es la presencia de aire entre el hígado y el diafragma derecho, ¿no? La perforación es actualmente más rara, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un uso o una automedicación con los inhibidores de bomba de protones y ya llegan pocos casos con perforación, ¿no? Pero la úlcera puede ser una causa de abdomen agudo. Antes veíamos bastantes pacientes que van a cirugía por dolor abdominal, generalmente pacientes quechohablantes referidos de la población altoandina,
que a veces no comunican bien sus síntomas, y vienen con un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y al momento de hacer la laparotomía o la laparoscopía exploratoria, este, se encuentra que el apéndice está normal, pero en cambio hay un plastrón a nivel del duodeno del estómago. ¿De qué se trata? De justamente una úlcera perforada, ¿no? Perforada. Por eso, cuando hay duda, hay que tratar de hacer los tactos rectales, ¿no? O preguntar siempre si tienen los signos de alarma, que hemos mencionado ya en la clase de dispepsia, los signos de alarma, hemorragia, presencia de hemorragia, o sea, si el paciente alguna vez ha tenido melenas o ha tenido hematemesis, presencia de anemia. Esos signos nos pueden orientar a que el paciente pueda tener una úlcera, ¿no? Entonces aquí vemos aire libre en casos de perforación. La penetración puede provocar pancreatitis también. El principal órgano al que penetra las úlceras pueden ser el páncreas, ¿no? Ya también es menos frecuente, cada vez es menos frecuente. También puede ser la obstrucción, ¿no? Porque estas úlceras pueden generar estenosis. La estenosis va a ser más frecuente en las úlceras gástricas, ¿no? Las que están a nivel de píloro. Y la endoscopia es el examen de elección para el tratamiento también, porque podemos dilatar a través de un balón. A través del endoscopio se le introduce un baloncito que es como un globito que se infla a la altura de la estenosis y la estenosis se libera, ¿no? A través del endoscopio podemos introducir un balón aquí y se insufla el balón y va a dilatar la estenosis, ¿no? Entonces, como hemos visto, el tratamiento para las úlceras pépticas, los inhibidores de bomba de protones, erradicar la causa, ya sea la ingesta de AINES o la infección por Helicobacter pylori, y prevenir las complicaciones, ¿no? Este es el tratamiento de Helicobacter pylori, que ya hemos mencionado que tiene que ser personalizado ahora, ¿no? Y de acuerdo a a la ubicación geográfica y de acuerdo a cada paciente. También existen las úlceras que no son por antiinflamatorios y que no son por infección por Helicobacter pylori. A su cabeza está el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Que es el gastrinoma, ¿no? Hay un tumor que secreta gastrina y que puede provocar úlceras. Entonces, como vamos a recordar ahora, los signos de alarma, ¿no? Los pacientes con síntomas del tracto digestivo superior, ¿no? Ya sea disfagia, ya sea reflujo, ya sea dispepsia, ¿no? Entonces, en nuestro medio, la edad va a ser 45 años, ¿no? Historia familiar de cáncer gástrico, historia de sangrado, o anemia por déficit de hierro, ictericia, adenopatía supraclavicular, masa abdominal palpable, vómitos persistentes, disfagia progresiva, pérdida de peso. Todos estos signos de alarma que nos van a indicar que el paciente tiene que ir a una endoscopía, ¿ya? A una endoscopía. Y esta es otra tablita de los factores de riesgo para lo que son las úlceras, ¿no? Para evitar las úlceras, principalmente por AINES. Este cuadrito de factores de riesgo también se puede aplicar a los pacientes hospitalizados. Como ustedes se habrán dado cuenta, los pacientes hospitalizados ingresan con una terapéutica y, por decirlo así, todos los pacientes como cliché tienen el uso del omeprazol, ¿no? A todos le ponen omeprazol. Usen o no usen antiinflamatorios, ¿ah? Le ponen omeprazol, pero con esta tablita vamos a ver quiénes sí necesitarían omeprazol y quiénes no, ¿no? Los pacientes que tienen antecedente de una úlcera complicada tienen un factor de riesgo. Mira el mayor factor de riesgo. Los pacientes que usan múltiples AINES, incluido la aspirina, incluido los COX-2, tienen un factor de riesgo alto, o sea, el usar dos o más AINES. El usar altas dosis de antiinflamatorios también tiene un factor de riesgo. El uso de anticoagulantes también. La historia de una úlcera no complicada también tiene un factor de riesgo. La edad más de 70 años, la infección por Helicobacter pylori y el uso de glucocorticoides, ¿no? En caso del uso de AINES, no todos tienen el mismo riesgo, ¿no? Generalmente los COX no selectivos, como el ketorolaco, van a tener más riesgo que los dos COX-2, que los COX-2 selectivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Si el paciente tiene un bajo riesgo gastrointestinal, o sea que no tenga factores de riesgo,
el paciente puede usar sus antiinflamatorios, sus AINES, sin problema, ¿no? Si tiene uno o dos factores de riesgo, tiene que usar más un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Y si tiene alto riesgo para úlcera péptica gastroduodenal, entonces tenemos que usar solo COX-2, ¿no? COX-2 y uso de inhibidores de bomba de protones o misoprostol, ¿no? No, esto es lo del, lo de la clasificación de Forres para recordar sangrado activo, Forres 1A, ¿no? Sangrado activo. Forres 2A, vaso visible, como vemos aquí. Forres 2B, coágulo adherido. Forres 3, una mancha sucia. Y Forres 3, una base limpia, ¿no? Entonces nosotros, ¿a qué pacientes vamos a hospitalizar hasta el Forres 2B? El Forres 2C y el Forres 3 podríamos dar de alta, ¿no? Pero recordemos que hasta el Forres 2B tienen un riesgo de hasta el 40% de presentar un futuro sangrado aquí, del 0 al 49, del 0 al 50%, ¿no? Con coágulo adherido. Entonces, estos pacientes deberían quedar hospitalizados y con el uso de inhibidores de bomba de protones vía endovenosa, ¿no? En el caso de que el paciente presente una perforación o una penetración, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Ya. Hasta ahí sería la clase. ¿Tienen preguntas? Yo, doctor, tengo una duda. Sí, sí, Edgar. El diclofenaco a bajas dosis, tengo entendido que es selectivo de COX-2, pues, se podría usar en caso el paciente tenga factores de riesgo para úlcera de por AINES. No, como si el paciente no tiene factores de riesgo, lo puedes usar. En caso tenga, digo. En caso tenga uno o dos factores de riesgo, Ajá. sí lo podrías usar. Si tiene más de dos factores de riesgo, sí, también lo podrías usar, pero asociado a un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Allá. Allá entendí, gracias, doctor. No, doctor, respecto a la semiología del dolor, en algunos libros se menciona que la úlcera gástrica es aquella que duele cuando comes y alivia al comer. Eso se cumple siempre porque en algunos otros libros he visto que lo manejan como que dolor de 3 tiempos y dolor de 4 tiempos. Y en ambos duele después de comer, por eso me preguntaba. ¿Deberíamos guiarnos por eso o hay alguna otra aproximación Mm, semiológica que deberíamos hacer? claro, es que antes el acceso a lo que es la endoscopía no era tan factible. Antes no se usaba, no se hacía la endoscopía, entonces era el cuadro clínico más que nada, ¿no? En este caso, nosotros actualmente tenemos datos más objetivos, ¿no? Entonces, lo que tendrían que recordar más que de las úlceras que calman con la ingesta de alimentos o que no calman con la ingesta de alimentos, ¿qué sería? Es los signos de alarma. Uno, en pacientes con dispepsia, si tiene signos de alarma, sospechar en que pueda tener algo orgánico, ¿no? Entonces se le tiene que hacer sí o sí una endoscopía. O sea, a estas alturas ya hemos visto que el diagnóstico de úlcera péptica es clínico o cómo es el diagnóstico. Endoscópico. ¿Ah? Endoscopio. Endoscópico. Endoscópico, el diagnóstico es endoscópico, ¿no? Por más que tenga un cierto cuadro clínico, nosotros no podemos concluir que tenga úlcera o no tenga úlcera. Si tiene el paciente epigastralgia, ¿cuál es su diagnóstico? Enfermedad, ¿cómo se llama? Dispepsia, ¿no? Dispepsia. Cuadro clínico de epigastralgia o molestias postprandiales es dispepsia. Si tiene dispepsia, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? ¿Dónde está? Investigar los signos de alarma, ¿no? Que ya hemos mencionado. Viene el paciente, investigamos los signos de alarma. ¿Tiene signos de alarma? ¿A dónde pasa el paciente? Internado. A una endoscopía. Y en la endoscopía vamos a ver si tiene o no tiene úlcera, ¿no? El paciente. Ah, ya, parte de eso. Es en el caso de dispepsia, pero si el paciente ingresa con hemorragia digestiva alta, no tiene antecedentes de ser un paciente cirrótico, no tiene antecedentes de reflujo, ¿qué pensaríamos? Ahí sí podríamos pensar más claramente que el paciente pueda tener una úlcera, ¿no? En el caso de que ingrese como una hemorragia digestiva alta, porque es una causa frecuente de hemorragia digestiva.
En cambio, en lo que es dispepsia, solo por la epigastralgia no, ¿no? Entonces, tendremos que ver que ya la medicina está cambiando un poco, pero tampoco no hay que dejar de lado la clínica. Y parte de la clínica, más que deducir que sea una úlcera por la ingesta de alimentos, más importante sería investigar si este paciente tiene signos de alarma, ¿no? Sí, doctor, gracias. Una duda más, doctor. ¿Cuál es la causa de las úlceras en intestino delgado? ¿Es el tópico por los inhibición de prostaglandinas o por la disminución del pH? No, aumenta el pH. Claro, es por los dos daños, ¿no? Dos daños, o sea, las COX-2, ¿qué hacen? Que no haya, que haya un daño selectivo a nivel de la inflamación, ¿no? Pero al hacer este daño también pueden provocar un daño en la vasculatura, ¿no? O sea, no hay una adecuada irrigación. Entonces, a veces en los pacientes que están mal me refiero a que tienen otra enfermedad o donde se sacrifica la circulación esplácnica y encima de eso metemos un COX, sea selectivo o no selectivo, entonces eso también va a incrementar el daño, ¿no? Entonces el daño es mixto. Entonces no solo tampoco son los AINES, sino también que hay factores asociados. En el caso del daño de intestino delgado, ¿qué factores asociados hemos dicho, Edgar? ¿Dónde está el intestino delgado? Factores asociados. Edgar, Sí, estoy acá, doctor. ¿qué factores asociados hemos dicho al consumo de AINES? ¿Qué otros factores asociados tenemos? Eh, rom- mm, edad ¿Ah? mayor a 60, inflamación por Helicobacter pylori. No, en el intestino delgado no es el Helicobacter pylori, ¿no? Puede ser en el duodeno, ¿no? Pero en el resto del intestino delgado son dos, ¿no? Principalmente la bilis, la presencia de bilis y el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? O sea, no solo son los AINES, tiene que haber otros factores también asociados. Ya, doctor, muchas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la clase y el examen, podría ser el martes en la mañana. A las 7. Sí, puede ser a las 7. Ya voy a coordinar la clase, doctor. Ya, Edgar. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.